Mi testimonio sobre la vanidad, lo que viví. Hola, soy la hermana Beatriz. En el año 1999 fui llamada de manera sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios, sirviendo a Dios hasta la fecha de hoy. En el año 2018, a mi regreso de Corea del Sur, donde se encuentra mi iglesia, recibí un video de una hermana de Costa de Marfil. Ese video trata de un testimonio de 7 horas de conversación con Dios que recibió un apóstol de Camerún. Pueden encontrar ese video en mi canal. Ese testimonio es el primero de muchos que Dios me ha dado y me ha permitido traducir. Son mensajes de los últimos tiempos que el Señor está dando a su iglesia, mensajes que le permitirán a muchos entender la importancia de vivir en santidad y apartarse de las costumbres de este mundo que nos contaminan y nos apartan de Dios. Cuando terminé de escuchar el video, sentí inmediatamente en mi espíritu que debía traducirlo al español, ya que lo recibí en el idioma francés, lo que hice. Si hago referencia a este acontecimiento, es porque está relacionado con mi testimonio, donde verán más adelante. Tiempo después, el Señor me llevó a preguntar en oración a través del Espíritu Santo. Me llevó yo a preguntar. Yo fui la que pregunté al Espíritu Santo. Le pregunté, ¿qué es lo que yo debo de hacer para santificarme más? Ya que es una ordenanza, como lo dice en Apocalipsis 22:11, que dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Para mi sorpresa, su respuesta no tardó. De pronto, estando en búsqueda de video testimonial de hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo, encontré mensajes del Señor sobre los últimos tiempos y varios de ellos tratan sobre la vanidad y la santidad. Pero quiero que se entienda que no solo la vanidad alcanza a las mujeres, también muchos hombres han caído en este pecado, pero en este momento veremos lo que concierne a las mujeres. Trataré de relatar lo más brevemente posible mi testimonio sobre mi propia experiencia con el Señor, de cómo y cuándo llegué a caer en el pecado de la vanidad. Los videos que traduje y subí a YouTube tuvieron buena respuesta en la mayoría de los comentarios que recibí, y me da mucho gusto ver que muchas mujeres se preocupan por agradar más a Dios que a los hombres, y por supuesto viceversa, y que también algunos hombres están de acuerdo con ese punto de santidad. Bien, empezaré mi relato. A la edad de 17 años, estaba con un grupo de jóvenes en mi barrio, acompañada de mi hermano menor, allá en Francia, cuando uno de ellos inició en presumir de una carabina como las de las ferias, que disparan diablos de plomo. De repente nos invitó a pasar a su casa y él quiso enseñar a mi hermano cómo funcionaba la tal carabina, cuando de pronto apuntó en mi dirección y disparó. El disparo me llegó al ojo derecho, cortando de inmediato el nervio óptico, lo que hizo que me quedé ciega del ojo derecho en ese mismo momento. Por supuesto, me llevo de inmediato al hospital para que me cosieran, ya que los líquidos de mi ojo se estaban yendo, vaciando así mi globo ocular. Después de ese accidente, me quedé pasmada y pensé que nunca iba a poder encontrar pareja. Pero el sistema de seguro social en ese entonces en Francia era excelente, ya que se reportó de inmediato mi accidente al servicio de prótesis ocular, y así pude ver que me iban a elaborar una prótesis, lo que me dio algo de esperanza. En el primer intento, la prótesis que me habían fabricado no me quedaba del todo bien. Me lastimaba tremendamente cada vez que intentaba colocarla. Así que la persona que se ocupaba de mi caso, viendo que no podía soportarla, se puso a la tarea en elaborar una prótesis, y en ese segundo intento la prótesis me quedó perfectamente. Así que conservé la primera prótesis en un lugar seguro.
lo que hizo que recuperara totalmente mi confianza en mí. Al año de haber sido llamada a servir, no tenía idea de lo que era la batalla espiritual que se lleva a cabo todos los días entre el bien y el mal. Y sobre todo de qué manera los demonios saben quiénes son los escogidos de Dios. Por supuesto que hoy día he recibido respuestas a muchas cosas que ignoraba, incluso de cómo los demonios identifican a los cristianos. En fin, después de haber sido ungida por el Espíritu Santo, mis ojos espirituales se abrieron. Y no me gustaba lo que veía en aquella iglesia. O sea, no estaba el amor de los hermanos y hermanas como yo lo había recibido, porque yo pensaba que todos tenían ese mismo sentir, así como lo experimenté cuando Dios me tocó. Así que lo puse en oración con el Señor y tiempo después conocí a una hermana que iba a otra iglesia. Ella me hizo la invitación a su iglesia. Y pues no lo pensé mucho e inicié en congregarme en su iglesia, pero resultó que esa iglesia era peor todavía, llena de espíritus malignos con estupor, fornicación, adulterio, mentira, vanidad, etc. Ahí fue donde me contaminé con el espíritu de vanidad. Cuando llegué en aquella iglesia estaba hecho un mar de lágrimas, desconsolada por lo que yo vivía en mi casa. Aclaró que en la otra iglesia nadie se preocupó en apoyarme, ni siquiera saber cuál era mi situación de vida. Jamás conocí a un pastor o guía durante los casi 11 meses que estuve ahí. Nadie me explicó ni siquiera los principios básicos del Evangelio. Era atea, no había abierto nunca una Biblia en toda mi vida. Así que le comenté al joven pastor mi situación en aquella iglesia donde llegué y sobre su consejo él me dijo que podía salir de mi casa, ya que a paz nos ha llamado Dios. Aclaro, no fue para nada el consejo correcto. Así que poco tiempo después de congregarme en aquella iglesia contaminada por el espíritu de vanidad, inicié en vestirme con ropa ceñida, maquillaje, joyas, etc. Obviamente se me olvidó la desgracia que viví en mi hogar y empecé a sentirme muy bien. El mismo pastor de aquella iglesia se puso a la tarea por conseguirme un apartamento con una hermana de la iglesia. Y ahí inicié a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, todos los días me paraba a las 5 de la mañana para ir a mi casa y alistar a mis hijos para ir a la escuela. Para entonces me sentía como un pavo real, sumergida en la completa vanidad. Así que una mañana, llegando a mi casa para alistar a mis hijos, me vino un dolor en el ojo derecho, ya que comúnmente una pestaña se deslizaba por detrás de mi prótesis provocándome un dolor intenso. Así que entré al baño y me quité la prótesis para limpiarla. Pero en ese momento sentí las ganas de orinar y recargué el papel de baño que envolvía mi prótesis sobre el lavabo. Me senté sobre el excusado y cuando terminé me levanté y en ese momento mi razón se nubló por completo. Y justo antes de jalar, veo el papel en el borde del lavabo y simplemente lo cogí y lo eché en el excusado, jalando de inmediato la palanca. No puedo describir las emociones encontradas que pasaron por mi ser cuando recobré la conciencia al darme cuenta lo que acababa de pasar. Inmediatamente el Espíritu Santo me hizo entender que eso me pasó por haber caído en el pecado de la vanidad. Cada pecado en esta vida tiene una consecuencia. El que cree o no en la palabra es exactamente lo mismo. Todo lo que hacemos en nuestras vidas tiene una consecuencia. Bien para bien, mal para mal. Bien. Durante los 15 días seguidos
A lo sucedido, no paré de llorar. Finalmente me puse en oración, rogando al Señor que me perdonara y me permitiera soportar mi otra prótesis, ya que intentaba ponérmela, pero no había manera que podía soportar el dolor que me provocaba. Así que le dije en oración: Señor, ya entendí la lección. No volveré a pecar más por vanidad. Por favor, ayúdame a soportar esta prótesis. Así que el Señor oyó mi súplica y me concedió mi petición. Al otro día tomé mi prótesis, me la coloqué y gloria a Dios, no tuve ningún dolor. Amados, amadas, si alguno tiene duda de que la vanidad es o no un pecado, pues espero que después de escuchar ese testimonio no la tendrán más y procuren dejar de vivir como los que están en el mundo, sino hacer la diferencia como hijos e hijas del Dios verdadero. Como dicen en los versículos siguientes, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Además, en Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También dice en Tito 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. También vemos que en Santiago 4:4 dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amados, amadas, en verdad, no puedo describir más con palabras aquella situación que viví. Solo puedo confirmar que sin santidad nadie tendrá la oportunidad en heredar la vida eterna. Los invito a ser parte de los pocos que sí han entendido lo que significa la palabra santidad. Vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos. Los que hemos sido llamados y escogidos debemos, a como dé lugar, buscar la voluntad de Dios. Dios bendiga a todos y a todas los entendidos en su palabra. Amén.